desde una perspectiva, que es desde una perspectiva del primer nivel de atención, ¿no? O sea, yo soy muy creyente de que los médicos familiares podemos hablar de atención primaria entre nosotros y educarnos entre nosotros, pues porque es lo que vemos día a día, ¿no? Y lo que vemos los pacientes. Entonces, creo que también es una oportunidad para actualizarnos y conocer un poquito de por qué algunas metas o algunos programas de salud pública en las que estamos obligados a participar, ¿no? Entonces, para empezar el tema, quiero empezar recordando un poquito de la anatomía y de la fisiología, un muy breve repaso. Hay que acordarnos que la próstata, pues, es un pequeño órgano que se encuentra, es atravesado por la uretra, justo debajo de la vejiga en los hombres, y mide aproximadamente, bueno, tiene una medida de 3 por 4 por 2 centímetros y un gramaje aproximado entre 20 y 30 gramos, que es lo que se encuentra como la normalidad. Tiene tamaño de castaña o se describe como castaña según los urólogos y tiene una consistencia lisa que es formada por dos lóbulos palpables que tienen un surco medio, ¿no? Y esto también lo podemos, o dicta, ¿no? La biografía y la biografía de la exploración física, que es lo que palpamos nosotros a la hora del tacto rectal, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y bueno, es un órgano que que crece por medio de los andrógenos, en especial la de dihidrotestosterona, ¿no? Que eso va a tener mucho que ver en las patologías más frecuentes con este órgano que se presentan en edades tardías de los hombres. Y bueno, el componente o en general, en un grosso modo, se compone de dos sustancias o de dos materias principales, que es el estroma y el colágeno de músculo liso. También es importante recordar, déjenme sacar mi apuntador. Bueno, voy a hacer con ratoncito. No, esperen, déjenme ponerlo con la presentación. Ahí listo. Hay que recordar que la próstata se divide en diferentes zonas según la clasificación de los componentes del estroma y del colágeno y la localización de esta en relación anatómica, ¿no? Las zonas que más importantes son las zonas que se componen es la zona periférica, la zona de transición, el área fibromuscular anterior y la zona central, ¿no? Cada una tiene importancia patológica, porque va a haber patologías que predominen o se presenten mayoritariamente en una zona que en otra, y esto nos puede hablar o nos va a ayudar para el diagnóstico y para el diagnóstico de diferentes patologías como el CA o el cáncer o la hiperplasia prostática, ¿no? Además también para buscar en qué áreas o qué estudios vamos a solicitar dependiendo de lo que estemos sospechando. Bueno, hay que recordar, igual antes de ahondar totalmente en el tema, la diferencia entre hiperplasia prostática benigna o crecimiento prostático benigno, como fue llamado hace unos pocos años, y el cáncer de próstata. Aunque son dos patologías que están relacionadas anatómicamente, pueden crecer paralelamente y una no va a depender de la otra. Ajá. O sea, un paciente puede tener, bueno, y otra cosa súper importante es que una es predominantemente sintomática, que es la hiperplasia prostática benigna. O sea, el paciente puede tener síntomas, tiene una hiperplasia muy pequeña y así puede tener un cáncer enorme y no tener ningún síntoma, ¿no? O sea, son dos patologías que aunque comparten el origen anatómico patológico, pueden ser totalmente diferentes y el pronóstico de las dos son totalmente diferentes, así también como el tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de epidemiología, que creo que es necesario y fundamental para hablar de cualquier medida, de cualquier medida y programa de salud pública. Pero primero vamos a decir que es la causa de cáncer más frecuente en hombres, que se diagnostica generalmente en hombres de edad avanzada. Aproximadamente se estima esto con cifras de la ENSANUD, que 6 de cada 10 casos se diagnostican en hombres mayores de 65 años y actualmente se considera la quinta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Esto es muy importante y está señalado en negritas que en los últimos estudios, en estudios justo publicados en marzo de este año, se vio que existe un aumento en la tasa de mortalidad desde el 2000 hasta el 2015. Voy a andar un poquito más, voy a profundizar un poquito más en esto adelante, porque este punto es súper importante y creo interesante
acerca de cómo la medicina cambia y cómo las decisiones que tomamos ahorita pueden ser muy diferentes a las que tomamos en 5 o 10 años. Entonces, solo quiero hacer énfasis del aumento de la mortalidad en los últimos 15 años, que justo se acaba de publicar en marzo de este año, que esta plática yo la doy a mis alumnos de universidad y literal este año cambió, o sea, cambió justo por esa publicación. Entonces, voy a darle la importancia, no, voy a ser específica porque es lo importante, solo quiero ir ahondando, bueno, quiero ir mencionándolo. Y bueno, pero bueno, con esta epidemiología, donde habla de una mortalidad alta, donde habla de una frecuencia alta del cáncer en los hombres, ¿por qué no existen medidas de tamizaje como lo es las mastografías en CA de mama y las citologías cervicovaginales en CACU? Esto es bien importante, ¿no? Pero primero que esto hay que saber que estas campañas están hechas para realizar pruebas de tamizaje, ¿no? Y para realizar pruebas de tamizaje vamos a la definición o el qué es una prueba de tamizaje. Las pruebas de tamizaje son pruebas con una sensibilidad alta que se realizan en una población en riesgo para localizar a esa población en riesgo cuáles son los que más probablemente tengan la enfermedad en la que estamos buscando. Después a este grupo de personas vamos a aplicar otra prueba diagnóstica que es una prueba con una alta especificidad para diagnosticar a los casos ya previamente seleccionados por tamizaje. ¿Por qué se hace esto? Porque es más barato realizar una prueba de tamizaje que me disminuya o me encierra a las personas con una mayor probabilidad de diagnóstico para que luego yo use pruebas más caras, que las pruebas específicas generalmente son más caras, para aplicarlas en esta población y de ahí diagnosticar la patología de mi interés, ¿no? Y ahora, todo esto es con la idea de que sean en fases preclínicas, ¿no? O en fases muy tempranas o fases primarias para poder disminuir la morbimortalidad de las patologías que estoy diagnosticando. Por eso mismo, generalmente los factores de riesgo son edad y pacientes asintomáticas, como en la mastografía en cáncer de mama o como el Papá Nicolau en cáncer cervicouterino. ¿Ok? Pero bueno, si ya hablamos de la mortalidad, que es una mortalidad alta, que es el cáncer más frecuente en hombres, ¿por qué el cáncer de próstata no tiene un tamizaje? Aquí está la respuesta. Se vio, bueno, más bien, todo esto empieza y me encanta, me gusta mucho esta clase, me gusta mucho dar esta clase con mis alumnos, porque es la evidencia, la muestra clara que las decisiones que tomamos el día de hoy van a cambiar o pueden cambiar en 5 y 10 años. En este momento podemos jugar y mantener y defender lo que sabemos, pero muy probablemente toda la evidencia que se está consumiendo ahorita cambie esas recomendaciones en 5 o en 10 años, ¿sale? Entonces, todos sabemos aquí, o bueno, la mayoría sabemos que a partir de los 90 es cuando se empieza a estandarizar la medicina basada en evidencias, ¿no? Y es cuando se empiezan a hacer realmente estudios, cuando se empieza a hacer realmente experimentación entre los finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué pasa aquí? Que es cuando se empiezan a ver las primeras cifras estadísticas y los primeros reportes de morbilidad, mortalidad y resultado de los diferentes paraclínicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? A partir del 94 aproximadamente se decide en Estados Unidos realizar la detección de cáncer de próstata de forma temprana se decide realizar el tamizaje para cáncer de próstata con antígeno prostático únicamente. Si se dan aquí aproximadamente el 94, que es como por acá, si se dan cuenta, a partir de este punto aumenta el diagnóstico de nuevos casos o aumenta la incidencia y empieza una disminución de la mortalidad, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Existe, bueno, se ve el aumento de los casos nuevos y hay varios estudios que se realizaron desde el 94 hasta el 2000, que ahorita vamos a revisar unos, y que se siguieron actualizando hasta el 2018, hasta el 2018-2019, donde veían que los pacientes eran diagnosticados en fases muy tempranas, que además de esto, más bien, era una prueba de tamizaje, con lo cual vamos a ver ahorita que con la que después se tenía que realizar la prueba diagnóstica, que es la biopsia. Entonces, eran pacientes que con una prueba de tamizaje de antígeno prostático
se le daban a biopsia y eran expuestos a realizarse la biopsia, que es un procedimiento muy invasivo, un procedimiento con una alta tasa de complicaciones, aproximadamente del 25 al 30%. Entonces eran pacientes que el diagnóstico y tratamiento causaba mayor morbilidad a disminuir la mortalidad por el cáncer de próstata. ¿Okay? Entonces, a partir del 2000, lo que hace la salud pública en Estados Unidos es que no solamente toman el antígeno prostático como medio, más bien, dejan de tomar el antígeno prostático como medio de tamizaje y lo usan solamente para recomendación de diagnóstico temprano, junto con otros parámetros que vamos a ver en esta clase, con la velocidad de antígeno prostático, con el antígeno prostático libre y el ultrasonido de próstata. Ajá. ¿Y qué vemos? Y empieza una disminución en la incidencia de los nuevos casos y se mantiene la disminución de la mortalidad, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? A partir de este año, que es aproximadamente 2015, si se dan cuenta, empieza un aumento de la incidencia de los nuevos casos y se estandariza la mortalidad. Ok, aquí va el punto. O bueno, para resumir esta diapositiva, lo que se vio a principio del 92 es que se diagnosticaban cánceres en fases muy tempranas, que era mayor el riesgo o más bien, causaba una mayor morbilidad el tratar y el diagnosticar el cáncer que disminuir la mortalidad, ¿sale? Entonces, se vio que no se beneficiaba ni la mortalidad ni la morbilidad de los pacientes con un diagnóstico temprano. Entonces, vamos a hablar de los estudios en lo que se basa esto. Este es un estudio, déjenme nada más. Es un metaanálisis que se hizo en el 2018, donde se integraron varios estudios que llevaban hasta 20 años de seguimiento de los pacientes, donde no se encontró ningún de la mortalidad. Y en epidemiología existe un parámetro que se llama número mínimo a tratar, donde vean que el número mínimo para diagnosticar 2 cánceres de próstata, o más bien para mejorar la mortalidad de 2 pacientes con cáncer de próstata, era al menos 570 pacientes. Esto significa que son demasiados pacientes para que realmente haya un impacto en la mortalidad. Entonces, este es un estudio que no apoya, o más bien habla de que el tamizaje por antígeno prostático no ayuda a la mortalidad poblacional no ayuda a la mortalidad de la población por cáncer de próstata. Este es otro estudio que se hizo analizando del 2010 al 2015, donde se vio que la incidencia o diagnóstico de próstata que se realizaba con el antígeno prostático, la mayoría eran de bajo riesgo, o sea, eran de bajo riesgo y muy pocos ya tenían datos de metástasis. A partir de esto, y vamos a ver que también los urólogos empiezan a dar la recomendación de no tratar o mantener en vigilancia cánceres de próstata en fases tempranas. Todo esto por las complicaciones quirúrgicas o por el manejo tan invasivo que el manejo invasivo que es el tratamiento de cáncer de próstata, que es la prostatectomía radical, que es una cirugía muy invasiva, es una cirugía con una incidencia, una tasa alta de complicaciones. Y ya, ¿sale? Ahora, pues en resumen, ¿qué es todo esto? El tamizaje con antígeno prostático. ¿Cuál es el pro? Pues una detección temprana. Pero aquí les pongo disminución de la mortalidad. Ya vimos que hay hay varios estudios y al menos un metaanálisis que dice que no disminuye la mortalidad si diagnosticamos tempranamente el cáncer. Al contrario, dicen que aumenta la morbilidad, y aumenta también las tasas de ansiedad. Entonces, ¿qué tiene en contra el tamizaje de cáncer de próstata con antígeno prostático? El sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico está hablando de los pacientes que se pueden diagnosticar con cánceres muy pequeños en fases preclínicas y que esto aumenta los datos de ansiedad en los pacientes, aumenta el sobretratamiento, que es exponer a los pacientes a cirugías de prostatectomía radicales, en cirugías muy invasivas, de biopsias de próstata, que son, igual como ya lo mencioné, métodos diagnóstico invasivos con una alta incidencia de complicaciones. Y otra cosa, la variabilidad del antígeno prostático. Además de todo esto, que es un dato que también tenemos que tener muy presente, además de todo esto,
antígeno prostático es la cosa más variable en el planeta. La cosa más variable del planeta, o sea, puede aumentar por cualquier cosa, por la micción, por eyaculación, por el tacto prostático, por infección, por golpes, disminuye con el uso de inhibidores de la alfa aromatasa. Entonces, además de todo esto, es algo que varía muchísimo, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empieza a ver o más bien cuando tenemos los datos de por qué no tenemos una actitud o por qué no tenemos una campaña de tamizaje con el cáncer de próstata. Y ahora, vamos a hablar de no, este es el mismo, perdón. Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo de Vamos a hablar de las acciones que tenemos que hacer en nuestros pacientes para el diagnóstico temprano, ya que no tenemos una campaña de tamizaje para cáncer de próstata. Primero tenemos que identificar cuáles son los pacientes con factores de riesgo. Pacientes mayores de 65 años que tengan una historia familiar de cáncer de próstata con un diagnóstico menor a 65 años y que sea en primera línea. Pacientes con raza negra, obesidad, tabaquismo y sedentarismo. Lo más importante o el factor que más importante, o al menos que las guías mexicanas mencionan como predominante, es pacientes que tengan un familiar en primera línea y que haya sido diagnosticado en menores de 65 años. Ahora, vamos a hablar qué dicen los lineamientos nacionales. ¿Qué dice la NOM? Si no sabían, o más bien creo que es algo que tal vez no muchos sepamos, existe una NOM que regula tanto el tratamiento para la hipertrofia prostática benigna como el diagnóstico temprano de SEA de próstata. La última actualización es del 2017. ¿Qué dice la NOM? La NOM dice que hay que realizar la prueba a partir de los 45 años a todos los hombres y en hombres con antecedentes de cáncer de próstata en primera línea a partir de los 40 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de del antígeno prostático antes de entrar a las especificaciones o a la complementación diagnóstica de este. Recordemos que tiene una sensibilidad alta, como el del 98% por lo que es una prueba de tamizaje, y una especificidad no tan alta del 74%. E igual, enfatizo la alta variabilidad que tiene. Puede disminuir hasta la mitad con la alfa reductasa, y sí vamos a ver que siempre que tengamos un paciente que esté tomando alfa reductasa por hipertrofia prostática benigna, tenemos que duplicar la cifra del antígeno prostático tenemos que estimarlo al doble para tratar de, para estimar el verdadero antígeno prostático que tiene sin el efecto de la alfa-5 reductasa. El tacto rectal lo puede aumentar, la infección de vías urinarias y las eyaculaciones. Además de que existe una variabilidad descrita en la biografía de parámetros normales que puede tener el antígeno prostático según la edad. Como vemos, de los 40 a los 49 años, la variabilidad normal es de 0 a 2.5 nanogramos sobre mililitro y puede llegar hasta los 6.5 nanogramos sobre mililitro de los 70 a los 79 años, que vamos a ver que esto ya es tomado como una alteración del antígeno prostático. Ahora, ¿qué dicen las guías mexicanas? Pero voy a tomar tantita agua. ¿Qué dicen las guías mexicanas del CENENTEC? Las guías mexicanas recomiendan que se utilice el antígeno prostático específico a partir de, solamente, sin pruebas de tamizaje, solamente a partir de los 40 hasta los 69 años de edad, como abordaje para los pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Como ya lo vimos, pacientes con antecedentes de cáncer de próstata en primera línea, y que la primera línea haya sido diagnosticado en menores de 65 años. Y después menciona que se puede o que se fomente la toma de antígeno prostático a partir de los 50 a los 69 años, siendo específico o más bien explicándole al paciente la variabilidad que tiene el antígeno prostático, que no es una prueba fidedigna de diagnóstico, y todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo si saldría alterado, todo esto evitando o preparando al paciente para que no entre en ansiedad y no entre más bien que toda la fase posterior a un antígeno prostático alterado no sea tan impactante como si fuera un diagnóstico de cáncer, lo cual ya vimos que no es, ni siquiera es un tamizaje. Ahora, ¿qué dice el tacto rectal? Todos aprendimos, y creo que todos nos enseñaron en la universidad,
que el tacto rectal iba de la manita con el antígeno prostático. Pues actualmente existen, más bien la Escuela de Urología Americana y ahora las guías mexicanas, hablan de que el tacto rectal no se recomienda para el tamizaje o para la detección temprana. ¿Por qué? Por la curva de aprendizaje. Para realizar un adecuado tacto rectal, se habla de tener experiencia. Y ahora sí que solamente los urólogos con una alta experiencia en realizar tactos rectales son los que tienen la habilidad para realizar esto. Y por lo cual no se recomienda realizar como forma de tamizaje ni como forma de prevención de diagnóstico temprano de SEA de próstata. Y menciona también que la única utilidad de utilizar el antígeno prostático en los 45 años es para tener una basal, para que a partir de ahí podamos seguir pidiendo antígeno prostático conociendo nuestra basal. ¿Okay? Ahora, dice, también las guías mencionan que a partir de si tomamos un antígeno prostático y 2.5 nanogramos sobre mililitros, lo vamos a tomar cada 2 años. Cuando se haga arriba de 2.5 nanogramos mililitros cada año. ¿Okay? Esto en hombres de 40 hasta 69 años. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cuando sale alterado, vamos a ver fuera de las líneas mexicanas, vamos a ver cómo hacer un adecuado diagnóstico temprano con los elementos que nos van a, más bien, qué elementos nos van a servir con lo cual podamos hacer un diagnóstico temprano. Entonces, tenemos en nuestro diagrama el antígeno prostático junto con el tacto rectal, el cual le puse una interrogación por lo que ya mencioné, ¿no? No es necesario, no se recomienda para detección primaria, al menos en primer nivel. Lo que sí es cuando tenemos un antígeno prostático, vamos a pedir fracción libre, antígeno del año pasado y el ultrasonido prostático. Entonces, déjenme mover tantito mi esquemita, porque no veo. Entonces, vamos a solicitar el antígeno. Estos son basadas en las guías mexicanas de urología, que están basadas en las americanas. Y vamos a tener un antígeno prostático, ¿sale? Si este es menor a 4, vamos a decirle al paciente que muchas gracias, al siguiente año. Según la CNTEC, dependiendo si es menor a mayor de 2.5, puede ser en 2 años o en 1 año, ¿ok? Si este sale de 4 a 10, se llama área gris. Ajá. En el área gris tenemos que complementar nuestro estudio con cualquiera de estas 3 opciones. Puede ser ultrasonido prostático, la velocidad del antígeno prostático, que es pedirle al paciente que traiga su antígeno prostático del año previo o de los años previos, de al menos 2 años previos, y vamos a pedir el antígeno prostático libre, ¿ok? O la fracción, antígeno prostático libre para realizar la fracción de libre total. Entonces, con el ultrasonido prostático vamos a calcular la densidad, prostática, que va a ser dividir nuestro antígeno prostático sobre el gramaje de la próstata que tengamos. Si este es mayor a 0.0 nanogramos sobre mililitro sobre centímetro cúbico, es una alta probabilidad más bien, es un paciente que se va a beneficiar por la realización de biopsia para un diagnóstico temprano, ¿ok? Si en la velocidad detectamos que hubo un crecimiento, un aumento mayor a 0.75 miligramos por año, es un paciente que también se va a beneficiar con la realización de biopsia o enviarlo a segundo nivel para una detección temprana de cáncer de próstata. Y por último, vamos a pedir la fracción libre sobre total, y si esta es menor al 25%, también es un paciente que se va a beneficiar de biopsia. Ahora, si nosotros llegamos, y más bien, si nuestro paciente llega con un antígeno prostático mayor a 10, es un paciente con una alta sospecha de SEA de próstata, por lo cual tenemos que enviarlo a urología, ¿sale? ¿Qué pasa? Acordémonos de la variabilidad. No sé si ustedes hayan visto, pero infecciones de vías urinarias suben el antígeno prostático. Yo he visto que suben, y porque he visto un antígeno con infección de vías urinarias y al mes sin infección de vías urinarias, pueden subir hasta arriba de 15, hasta arriba de 18, no hablando de las prostatitis, que suben hasta 40, hasta 30 antígeno prostático, ¿sale? Entonces, si vemos una alteración de este calibre, pues sí hay que interrogar al paciente si tiene alguna sintomatología, si tuvo actividad sexual previa, si tuvo hasta uresis previa, y bueno, lo ideal o lo más recomendable siempre es solicitar uno, si pueden de manera urgente sus unidades, mucho mejor, ¿ok? Ahora, es que me faltó una diapositiva, pero ahorita la checo. ¿Qué dice la CNTEC o qué
o qué agrega la CENETEC. La CENETEC tiene, o sea, verdad, esta guía que es la actualizada, y es, también quería mencionar esto en esta clase, en esta plática, tiene, cuando busquen bibliografía en CENETEC, y más, al menos por lo que yo hago, que son las notas médicas, tengan mucho cuidado con cáncer de próstata o detección temprana, porque no sé por qué la CENETEC actualiza y no quita las versiones pasadas. Hay muchísimas. La última actualización es de 2018, pero hay una de 2017 y hay una de 2010 o 2013. Entonces, la que actual es de 2010, perdón, la actual es de 2018. Y en esta dice que al menos en 2 casos, en pacientes que tengan de 50 a 70 años o pacientes que tengan factores de riesgo después de los 45 años, que tengan más de 3 nanogramos o de decilitros, hay que pedirle antígeno prostático cada 3 meses hasta que pase arriba de 3, o hay que pedirles antígeno libre. Pero por último, y perdón, me voy a regresar porque yo fui la que acomodé mal mis diapositivas. ...2018... Perdón, esta era la de metaanálisis. Ok, este es el estudio que justo se acaba de publicar en el marzo, en el JAMA, en marzo del 2022, ¿sale? Este estudio que hizo la misma asociación que hace, que en el 2000 recomendó no realizar tamizaje de cáncer de próstata por el aumento de la morbilidad secundaria sobre tratamiento del cáncer de próstata. Realizó un estudio del 2000, en los últimos 15 años, y se dio cuenta que existió un aumento en la mortalidad y en las fases metastásicas. Entonces, estos estudios son post-elección o post-cambio de detección primaria. La asociación que les digo es la de US Preventive Service Task Force, que son como los que se organizan para realizar las medidas preventivas o las recomendaciones de medidas preventivas a nivel nacional. Ellos fueron los que dijeron en el 2000, no saben qué, no hagan antígeno prostático para tamizaje, están diagnosticando pacientes muy tempranamente y se están muriendo de infecciones, se están complicando más bien, están viviendo malamente por incontinencia urinaria, por disfunción eréctil, y no estamos viendo que mejore la mortalidad. Entonces, ya no hagan tamizaje. Ese mismo grupo, este año, dijo, ¿saben qué? Aumentó la mortalidad, no sabemos qué vamos a hacer porque no propone nada más que continuar con las recomendaciones que ya vimos desde los 40 con factores de riesgo y arriba de los 45 sin factores de riesgo. No sabemos qué vamos a hacer, pero hagan detección con antígeno prostático, pero sin que sea medida de tamizaje nacional. Entonces, a mí se me hace muy interesante y se me hace el ejemplo más preciso y variable de cómo la medicina basada en evidencias es al final algo humano y es algo que se tiene que recrear y que tiene que reflexionarse sobre sí mismo en cada año, cada cierto tiempo, y no casarnos con una verdad, ¿no? Entonces es bien, bien interesante como algo, les digo, esto hace un año era súper defendido que los pacientes con cáncer de próstata se morían de todo menos de cáncer de próstata, que por eso no había necesidad de hacer el antígeno prostático a todos, que por eso no había tamizaje. Y actualmente, al menos la misma evidencia de las mismas personas que dijeron que no, está hablando de una alta mortalidad en los últimos 15 años. Y bueno, eso es todo. Esta es una foto con mis perritos en San Cristóbal. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muy, muy padre, la verdad, doctora, tiene muchísima razón. Me gustó eso de la variabilidad del antígeno prostático. Sí es cierto, hay que considerarla demasiado porque muchos errores y malas noticias para los pacientes pues van a provocar, la verdad, grandes cambios de adaptación a las noticias, ¿verdad? Porque no es como que es un impacto para el paciente que le digas, oiga, su antígeno prostático salió elevado, o sea, luego piensan en cáncer y ya sabes, el fatalismo, pero hay que tomarlo mucho en cuenta. Otra cosa que a mí me gustó mucho, sí, cierto, es lo del tacto rectal. Es una oportunidad que no hay, es como un cartucho que no hay que quemar, hay que dejárselo al experto. Pero yo creo que como médicos familiares, hacerlos llegar con todo el protocolo completo
a la subespecialidad, o sea, pedirle su antígeno, darle sus indicaciones, su tratamiento, su ultrasonido. Y me gustó mucho a mí, sí, como punto de buena práctica, ese cálculo de antígeno prostático sobre los gramos de la próstata, que la verdad ese ese diagrama estuvo súper claro como para imprimirlo y tenerlo ahí en la libretita de diagnósticos a considerar, ¿verdad? O protocolos a manejo a considerar en los pacientes. Tenemos en el chat, checamos, muchas felicitaciones por parte del doctor Cantú, igual de Rosy, es que no dice iPhone Rosy, de Yara, MP, y Francisco Guerra tiene una pregunta, dice, buenas noches, en nuestra unidad, aunque contamos con una unidad de segundo nivel, no se procesa el antígeno. Usted o sea, ¿qué podría o qué propone realizar en este caso? Él es residente de medicina familiar de Zamora, Michoacán. Ay, es que ese es el gran problema, o sea, yo la verdad hago mucha bilis todo el día, entonces, pues yo creo que hay que explicar las cosas como son al paciente, ¿no? O sea, hay que hablar de en dónde trabajamos, que es una institución de salud pública y que los pacientes tienen que estar conscientes que no es lo mismo una institución de salud pública que aunque nos guste o no, estamos centrados en intentar manejar los primeros causas de consulta en las enfermedades de alto costo y de alta prevalencia a nivel México, y que pues muy probablemente no vamos a tener los estudios para manejar adecuadamente a todos los pacientes, y que entre esos está el antígeno prostático. Entonces, hablar con los pacientes y hablarles del beneficio, de que si ellos se los puedan tomar por aparte, mencionarles exactamente eso, ¿no? Que muy probablemente que si van a hacer el antígeno prostático, pues de una vez antígeno prostático libre, que sale más barato que un ultrasonido prostático, porque los ultrasonidos prostáticos son caros porque tienen que ser bajo anestesia. Entonces, pues ahora sí que hablar con ellos, porque no hay otra forma y es más caro. Los ultrasonidos prostáticos, mucho más caro una biopsia. Ok. Muchas gracias. Voy a apagar Sí, tantito ya te activé tu audio. Muy bien. Ok. María Teresa Tirado, igual, excelente charla. María dice muchas gracias por la ponencia. José Antonio Gordillo Z dice felicidades, muy buen tema y mejor el abordaje. No sé si existe alguna otra pregunta. Aquí por el chat me lo dicen y les activo el audio para que puedan hacer la pregunta directamente a la doctora. Y sí, y es que no es un problema solamente de tu unidad, es de todas. Ujú. Tenemos mucha carencia. Un tiempo en mi unidad había pruebas rápidas, pero pues pruebas rápidas que llegaron en un rato, que son aguaceros porque nada más llegan un rato y ya después ya no hay. Y lo que nosotros queremos, pues, que el material de diagnóstico que nos puedan llegar a las unidades de primer y segundo nivel, pues son goteritas, ¿verdad? Que esté ahí y que puedas tomar uso de ellos en un momento en el que lo necesites, pero en este caso, pues, los servicios de salud, que ya es otro tema muy amplio aparte, pues no cuentan con todo lo que nosotros quisiéramos o todas las herramientas que necesitáramos para dar el tratamiento integral. Igual Edwin Aguilar, lo mejor es el antígeno prostático en su opinión. Hay un Oppo Reno 6 Lite, dice felicidades a Sorina desde San Cristóbal. Y Eduardo Aguilera dice, ¿cómo podríamos calcular la relación de antígeno prostático total libre? Es la división de libre entre el total. Y si es mayor a 25, es alta probabilidad de cáncer. Ok, es al revés como lo puso él, de libre sobre Si quieren, total. pongo mi A ver, ¿quieres tablita. poner la imagen Ahí para que le está. puedan dar captura o una fotito y tenerlo ahí a la mano? Eduardo Aguilera, igual, bueno, ya iPhone de Javier Alfonso. Buena presentación y orientación de la ponencia. Eduardo Aguilera ya nos dijo que gracias. Juan Carlos Mesa dice felicidades, doctora, saludos de Potosí, Bolivia. Mira qué padre, nos están viendo desde Bolivia. Yo creo que por aquí hay más extranjeros y nos quieren dar unos saludos acá. No sé si existan más dudas, comentarios, felicitaciones. Lo pueden hacer a través del chat. Tania Peña, excelente ponencia. Y saludos.
Aquí está el doctor Said Montúfar, dice, el tacto rectal y los antecedentes mencionados en la ponencia pudieran ser útiles en la práctica clínica si no contamos con el antígeno prostático para realizar referencia en institución. Él comenta que sí sería bueno utilizar el tacto rectal. Pero igual como comentó en la ponencia, a veces no sabemos lo que tocamos, ¿verdad? Necesitamos de mayor experiencia. Pero bueno, si tenemos un paciente que es participativo y dice, no, por mí no hay ningún problema, sobre todo porque yo creo que luchamos contra la cultura, ¿verdad? Arraigada, el tabú de todos, sobre Yo creo todo que de, más que eso, hay que ajá, aceptar que existe la curva de aprendizaje. Y esto, todos hemos hecho tacto rectal, todos, todos, todos. Pero creo que sí es un área donde tenemos que aceptar que existe una curva de aprendizaje. O sea, cuando estamos con el uro, o al menos en toda mi formación médica, todos los tactos rectales que he hecho en busca de alteraciones prostáticas, o sea, no por desimpactación ni por cualquier otra cosa, o sea, generalmente siempre estoy acompañada por un uro y acompañada por el uro, sí es más fácil decir, ah, sí, acá está duro, acá está el nódulo, pero el punto es que son cosas, hay muchas cosas que como médicos de atención primaria podemos hacer muy bien, pero creo que el tacto rectal en detección sí ocupa una curva de aprendizaje que tal vez, a menos que hayas rotado todos los días de urología, 2 meses, haciendo tactos, 5 tactos diarios, puedas haber alcanzado. Y creo que eso es algo que nos define siempre a los médicos familiares, que aunque todos vemos todo, toda atención primaria, hay algunos que somos mejores en otras cosas, ¿no? Entonces, muy probablemente hay alguien que sea muy bueno con tactos rectales y tal vez a él un buen tacto rectal que lo sustente muy bien. O sea, ahorita ya no me gusta hablar de forma institucional con referencias, pero que lo sustente bien en la nota, pues, para que sea, pues al final, el diagnóstico se tiene que hacer con biopsia, ¿sí? O sea lo que sea. Entonces, creo que también es algo, si tienen habilidad, si ya pasaron esa curva de aprendizaje, adelante. sí, porque yo me acuerdo que me decían el tacto rectal y vas a sentir la próstata como la punta de la nariz y tú, ay, Así, chingada, ajá. todos tenemos la nariz igual, y menos si tengo acné, ¿verdad? No, pues sí. Sorina, tu tocaya, Sorina Sosa Méndez, dice, excelente Mamá. presentación, doctora Sorina Ortega. ¿Tu prima o qué? Mi mamá. Muy bien, señora, qué bueno que le está viendo. Y igual, el doctor Said Montúfar nos dice, de acuerdo, doctora, muchas gracias, excelente ponencia. Gracias. Pues, a ver, más preguntitas. Somos 48 participantes, estuvo muy padre, estuvo muy dinámica, mucha gente entraba, mucha gente se conectaba. A mí en lo personal sí me gustó mucho, el tema está muy amplio. La verdad es que sí es cierto, hay mucha tela donde cortar este tema porque viene lo del tamizaje y es así como que, ¿por qué siempre a la mujer y al hombre no, verdad? Entonces aquí ya los incluimos y está súper padre eso, que la misma sociedad, la misma publicación del artículo dice, no hagan, y luego dice, a ver, espérate, o sea, le estamos regando, vamos a volver a considerar hacer un tamizaje, porque sí es importante, porque se ve impactado en la sociedad, ¿verdad? Entonces lo implementan. Es donde nos damos cuenta que situaciones como la investigación está cada rato aceptando que hay que cambiar y que tiene que ser dinámico y si un día se dice que no, o el otro día ya podemos decir que sí, pero pues ya con la evidencia y la vigilancia de este tipo Exacto. de casos, ¿verdad? ¿No? Y como no casarnos, y allí Bueno, ya me estoy platicando, pero no casarnos con lo que sabemos. O sea, entender que esto es, igual si alguien tiene la oportunidad de leer las guías de SICAS en elevación del ST, cambiaron muchísimo de una a otra. Bueno, no muchísimo, pero sí cambiaron cosas que es otra forma de diagnosticar infarto, ¿no? O sea, ahora a fuerza se ocupan las troponinas para el diagnóstico. Entonces, o sea, está interesante. los voy a poner en el chat para que lo consideren. Pues es que parte de tu formación es uro y cardio, ¿verdad? Sí, o sea, doy clases de las dos. No, pues Es un reto, todo pero sí. una bomba de arriba para abajo. Igual, a ver, aquí hay una pregunta de Javier Alfonso. Dice, ¿la incontinencia oral influye en el diagnóstico clínico? Pues no, o sea, como ya lo dije, a ver, en el diagnóstico clínico, aquí es el punto, que el cáncer de próstata no da datos clínicos o hasta que es muy avanzado o cuando crece de forma típica.
Entonces, no vamos a tener datos de incontinencia urinaria. Hay más, si tuviera datos de incontinencia urinaria, me podría ir, o podríamos pensar o en algo vesical o en un crecimiento, en una hipertrofia prostática benigna, ¿no? Dependiendo, hay que hacer un poquito más de estudios, pero no tendría por qué alterar el diagnóstico de CA. A lo mejor se está, bueno, yo quiero entender que tal vez Javier Alfonso se está refiriendo a que la misma incontinencia urinaria, per se active o eleve el antígeno Sí, sí, prostático, ¿no? claro. Sí, eso sí. Sí, sí, O sea, sí. sí lo puede elevar. Sí, Sí, sí lo igual puede como todo elevar. proceso inflamatorio, infeccioso, muy bien. Edwin dice, pues la gráfica es de mucha ayuda, doctora, gracias por poner importancia el área gris. Muy bien. Beatriz Ortega dice, felicidades, mi doctora Sorina Ortega, muy buena ponencia, saludos. Tienes muchos conocidos por todos lados, Sorina. Sí, ya sé, Eres eso me muy dio todos famosa. mis. Pero sí, gracias. Qué padre que todos están viéndote y se Sí, conectaron. ¿Alguien más, chicos? ¿O ya nos vamos a cenar? muchas gracias a todos por estar. Bueno, pues no sé si quieras dar otro minutito más, comentar alguna otra situación. Como comercial, antes de que se me olvide, porque me encargaron la tarea y se me va a olvidar. Hay que estar al pendiente. Vamos a tener un curso por parte de Ameyali, vamos a tener el curso de investigación. La información va a estar en redes sociales, en nuestras páginas. Comenzamos el 11 de julio. De hecho, la doctora Sorina también tiene ahí una participación. Es súper importante, chicos, la verdad, sobre todo porque nuestros futuros médicos de la residencia, lo peor de la residencia no es la residencia, es el protocolo, es la tesis. O sea, yo conozco gente y en mi situación personal que hemos pasado por estrés y casi llegas hasta depresión mayor por esa tesis y ese protocolo que no sabes ni qué. Entonces, sí sería bueno que se prepararan y que tomaran un curso de investigación con nosotros y qué más con nosotros porque hemos estado en ese papel y sabemos qué es lo que te van a pedir, qué es con lo que vas a batallar y qué es con lo que más puedes implementar para tener un buen resultado en tu tesis. Y bueno, saliendo de la residencia, no solamente se queda ahí, ¿verdad? Afuera, la investigación es súper importante, estarla aplicando, estarla manejando. No me vas a dejar mentir, yo creo que en consulta externa, y más tú que estás muy apegada a esto de ser profesor, tienes mucho campo para poner en práctica un protocolo y muchos datos que puedes utilizar y dar evidencia para mejor manejo de atención, incluso, pues, ¿qué puedes hasta implementar, verdad? Tú un tipo de atención que no se consideraba. Igual, Flor Feria dice, felicidades, doctora Sorina, gracias. Y listo. Pues no sé si quieras agregar otra cosita, doctora. Pues, no sé, creo que sí quiero decir algo. Hay que fomentar, enseñarnos clínicas entre nosotros, porque creo que, en mi opinión familiar, ya, o sea, existe, y qué padre que existe, yo le aplaudo a la gente que sabe mucho familiar, pero hay que empezar a romper esa barrera de no querer enseñarnos clínica entre nosotros. Entonces, al final los que estamos aquí en atención primaria somos nosotros, al final los que andamos viendo y recolectando pacientitos así y se los mandamos para que les hagan estudio a los de hospital, somos nosotros. A ellos tal vez no les guste tanto hacer toda esta parte. Entonces, ¿por qué no aprender bien diagnóstico temprano, aprender bien atención primaria y para que nosotros podamos enseñar a todos, ¿no? O sea, desde abajo para arriba. Bueno, siempre ha sido como parte de la línea, entonces, y nada más que decir eso. Muy bien. Sí, sobre todo porque una de las luchas que siempre tienen las otras especialidades con medicina familiar es que ellos comentan que nos hemos vuelto muy referenciólogos. Entonces, pues no hay que quedarnos con esa mala, Exacto, ¿no? esa mala opinión que se fue generando. A lo mejor antes, te lo puedo creer, ¿verdad? Cuando los médicos familiares todavía no teníamos una formación como ahora y sobre todo tan constante. Entonces,
pues te puedo creer que todo lo mandaban, pero ahorita ya podemos empezar a darle al paciente desde el momento en el que toca la consulta con nosotros un tratamiento, una consejería y todo un protocolo para que cuando lleguen a la consulta de otra especialidad, pues ya lleven todo y el paciente sobre todo aquí no ande peloteando, ¿sabes? Porque es como lo más tedioso que Sí, nosotros vemos que te pelotean, que van aquí, que van para allá. Entonces, al final se enfadan y con justa razón nos mandan por allá y acaban viéndose en medicina privada y pues con un mal concepto, ¿verdad? Del instituto o de la medicina privada por parte de medicina familiar. Entonces, yo creo que claro. hay que luchar contra eso. Bueno, pues ya no hubo más comentarios. Pues son las 9:51. No sé cómo veas que cerramos la sesión. Sí, ya. Muy bien, pues gracias por toda la gente que participó, sus saludos, estar atentos, hasta haber estado con nosotros en este set, unos 40 minutos muy bien aplicados, muy productivos, que nos damos mucha información para todo el día a día en nuestros consultorios. Y pues, doctora, muchas gracias por tomarte tu tiempo de preparar este tema tan bonito, tan muy concreto, o sea, simple como debe de ser Sí. y con los tips, esas perlas de atención. Pues te agradecemos mucho, te vamos a seguir viendo por parte de Ameyal y Guaynacay en todas las demás participaciones, sobre todo en este curso de investigación que vamos a tener. Hay que prepararnos y pues por ahí te vamos a estar viendo y vamos a continuar participando, que no sea la única participación que tengamos más temas. ¿Alguna de cardio? ¿Cómo ves? Ay, vamos, ¿Te vemos. comprometemos con alguna de cardio? Mira esa actualización de las guías que dices, está muy padre. Si te animas, pues lo programamos. Ujú. Vemos, igual sí. Déjame que Ujú. pasen las vacaciones, pero sí. Sí, sí está bien. El doctor Cantú pide foto de evidencia. A ver, vamos a... Ay, ven, porque ahora sí me quiero ver. Ay. ¿Cómo tomamos? Déjame ver dónde veo la opción de foto de evidencia. ¿Hay alguien por aquí que me ayude? Bueno, no sé. Yo les hago con screenshot. Yo se las tomo. Ah, porfis, Ah, porque estoy en la compu y ahí sí no puedo darle screenshot. Ahí va. Bueno, muy bien. No tenemos todas las cámaras, pero con lo que está ahí lo voy a tomar. Ahí va. 1, 2 y 3. Muy bien. Sorina, tú cerraste los ojos. se escuchó un eco gigante, pero ¿qué intentaste decir? Espérame. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, claro. Ah, ya, que cerraste los ojos, Sorina. Ahí va de nuevo. Ay, perdón, ya. Deshace el teléfono. Sí, y deja de compartir pantalla para que no. Para que salgamos todos en el Perdón, mismo. perdón, Ándale. perdón, perdón. Muy bien. Bueno, 1, 2, 3. Va de nuevo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno. Pues cuídense mucho ahí. Bueno, nos despedimos de nuevo, una vez más. Cuídense, chicos, hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Saludos. Bye.